Empezamos. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la destrucción térmica de microorganismos y lo que es criterio de esterilización, también todo esto llamado muerte térmica. En muchos procesos dentro del área de biotecnología, dentro del área biológica, es necesario tener medios de cultivo previamente esterilizados para poder llevar a cabo el bioproceso. La esterilización, su objetivo es disminuir la carga de microorganismos viables que puedan ser contaminantes en un medio de cultivo y que puedan competir con el inóculo o el microorganismo o microorganismos que nosotros tenemos interés en utilizar en la fermentación. Para poder llevar a cabo el proceso de esterilización existen métodos destructivos y no destructivos. Métodos no destructivos, aquellos que no matan o destruyen a las células contaminantes, son como la filtración, microfiltración, ultrafiltración, procesos de absorción. Son procedimientos que eliminan a los microorganismos, pero sin su destrucción. Mientras que los procesos de esterilización destructivos son aquellos que llevan a cabo la disminución de la población, ya sea porque destruyen o matan a las células potencialmente contaminantes, como son algunos de los procesos, la radiación UV o la esterilización por calor. Dentro de ellas, lo que es el uso del calor para la esterilización de medios es el más utilizado debido a su relativa facilidad y bajo costo en comparación con otros métodos. De esta manera, lo que es la esterilización por aplicación de calor, o sea, la destrucción térmica de microorganismos, es un procedimiento cinético. ¿Cinético qué quiere decir? Es un proceso por el cual la concentración, número de microorganismos contaminantes viables va disminuyendo con el tiempo. La destrucción térmica de microorganismos en un medio de cultivo se plantea a partir de una ecuación de balance de células viables en el medio de cultivo. Este modelo matemático establece que el cambio en la cantidad o concentración de células viables con respecto al tiempo es proporcional a la cantidad o concentración de células viables presentes en el medio de cultivo, donde N son el número de microorganismos, de células del microorganismo o de los microorganismos contaminantes en el medio de cultivo. A partir de esta ecuación de proporcionalidad, si nosotros quitamos el signo de proporcionalidad al introducir una constante que es K y que es una función de la temperatura, y introduciéndole un signo menos porque este menos nos está indicando que esta velocidad de muerte térmica es un decremento o una disminución, nosotros podemos establecer que el cambio en el número o concentración de microorganismos o células de microorganismos contaminantes con respecto al tiempo es igual a menos una constante K, que es función de la temperatura y que se le llama constante de muerte térmica o constante específica de destrucción microbiana, multiplicada por la cantidad o concentración de microorganismos presentes contaminantes del medio de cultivo. Esta ecuación matemática nos da esta relación. Esta ecuación la podemos nosotros integrar o resolver mediante integración si asumimos que la constante de muerte térmica K opera a una temperatura constante, ¿sí? De tal manera que esta K la podemos sacar de la integral
podemos establecer su solución en base a resolver esta ecuación en cuestión a las integrales. ¿Cómo lo hicimos? Simplemente la diferencial del tiempo se pasó del lado derecho de la igualdad, la n, que es el número o concentración de microorganismos contaminantes en el medio cultivo, se pasó como numerador en la diferencial e integramos. Integramos desde el número inicial de células contaminantes hasta un número residual que queramos alcanzar, igual a la constante de muerte menos la constante de muerte térmica, siempre y cuando la constante le estemos utilizando una temperatura dada, por la integral de 0 a un tiempo en el cual nosotros estamos llevando a cabo el proceso de esterilización o el proceso de muerte térmica a esta cierta temperatura. Y esta delta t, bueno, esta integral de dt, pues es el tiempo, ¿no? De tal manera que nosotros podemos llegar a esta ecuación. Y esta ecuación lo que me indica es una relación logarítmica entre los microorganismos residuales con respecto a los microorganismos, ya sea en cantidad o concentración iniciales, con respecto al tiempo que han sido sometidos a una temperatura, cierta temperatura y por lo tanto cantidad de calor, para que se lleve a cabo su destrucción térmica, caracterizada por una constante Kt, ¿sí? Entonces, fíjense bien, ¿cómo es que se lleva a cabo la destrucción térmica de los microorganismos? ¿Cómo lo podemos nosotros entender esto? Espérenme tantito. Muy bien. Déjenme por ejemplo, hablemos de bacterias. Nosotros sabemos que podemos clasificar a las bacterias en base a las características de su membrana celular. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan que nosotros tenemos bacterias gram positivas y bacterias gram negativas? ¿Cuál es la diferencia entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa? ¿Recuerdan? ¿Cuál es la diferencia? La membrana, la estructura de su membrana. Las bacterias gram positivas poseen una membrana celular que está compuesta por una capa de lípidos, pero a su vez está asociada con una capa de peptidoglucanos, pero una capa muy gruesa, muy en comparación con los microorganismos gram negativos. En cambio, los gram negativos son microorganismos que tienen una bicapa lipídica asociada únicamente a una capa muy delgadita de peptidoglucanos. Los peptidoglucanos son polímeros de polisacáridos, azúcares, que le prestan una gran resistencia a la membrana celular, de tal manera que la membrana celular de los microorganismos gram positivos es mucho más gruesa y resistente que la de los gram negativos. Si yo sometiera a estos dos microorganismos, tipos de microorganismos gram positivos y gram negativos,
a una misma cantidad de calor, o sea, lo sometiera en un medio de cultivo a una misma temperatura, dijéramos 100 grados centígrados, ¿quiénes morirían con mayor rapidez? ¿O quiénes serían más sensibles a la muerte por calor, a esa temperatura? ¿Los gram positivos o los gram negativos? Los gram negativos, así es. Y esto es debido a que su membrana les brinda una menor protección que los gram positivos. Asociado a esto, existen grandes diferencias dentro de cada grupo de ellos. Tenemos a microorganismos que aunque son gram positivos, que la estructura de su membrana, tanto en proteínas, grosor de peptidoglucanos, va variando de una especie a otra. Lo mismo en los gram negativos. Entonces, de manera general, podemos decir que los microorganismos, bacterias gram positivas, son más resistentes a la muerte térmica por calor que los gram negativos, pero dentro de cada uno de ellos hay también variación en base a sus características fisiológicas de su membrana celular. Entonces podemos decir que nosotros podemos caracterizar la muerte térmica de los microorganismos a partir de esta ecuación, en donde el valor de K para cada tipo de microorganismo me indicaría su factibilidad o sensibilidad de muerte. ¿Cómo? A medida que el valor de K es mayor entre una especie y otra especie, ¿sí? Entonces yo puedo decir qué especie es más sensible a muerte térmica que otra. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera lo siguiente, espérenme tantito. Imagínense que yo tengo dos especies de bacterias, Escherichia y Staphylococcus. Escherichia es una gram negativa y Staphylococcus es una gram positiva. Y que yo a ambas especies las sometiera en un medio de cultivo a la misma temperatura, 121 grados centígrados. Si yo conociera el valor de la constante de muerte térmica K a esa temperatura, yo podría de alguna manera predecir la cantidad de microorganismos que me quedarían al final del proceso, ¿sí? Imagínense aquí, déjenme, lo que pasa es que este número no me gusta, 5, espérenme. Voy, aguántenme tantito. Es que esto me lo tengo que llevar a Words, porque si lo hago aquí, ustedes no lo van a ver en la grabación. Ahora sí. Entonces imagínense que yo tengo a dos especies de bacterias, Escherichia, que es una gram negativa, Staphylococcus, que es una gram positiva. Y yo sé que a 121 grados centígrados la constante de muerte térmica de Escherichia es de 1.5 y de Staphylococcus es de 0.75. Al ser mayor el valor de la constante de muerte térmica de Escherichia, los microorganismos o las bacterias de Escherichia son más sensibles a la muerte térmica por calor
que las de Staphylococcus. De tal manera que si yo agarrara un matraz y pusiera 100,000 bacterias de Escherichia por mililitro en el matraz y 100,000 bacterias de Staphylococcus por mililitro en el matraz, y en ambos manejara el mismo volumen y las mantuviera el mismo tiempo a esta temperatura, me daría cuenta que al final de 100,000 bacterias por mililitro de Escherichia, únicamente me quedarían 55, y de 100,000 bacterias de Staphylococcus, después de 5 minutos me quedarían 2,352 bacterias. Esto pronosticado a partir de la ecuación de muerte térmica, donde esta ecuación es la misma que esta, solamente que aquí expresada en forma de logaritmos, y si de aquí despejamos a n, la puedo poner de esta manera y de esta manera pronosticar. De tal manera que el valor de K es un valor característico para cada microorganismo a diferentes temperaturas. ¿Qué significa esto? Yo puedo caracterizar la muerte térmica de un microorganismo a partir de esta ecuación. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer de manera experimental. Imagínense ustedes que yo monto un experimento de tal manera que agarro digamos 15 matraces, y los 15 matraces les pongo el mismo inóculo del mismo microorganismo. ¿Qué quiere decir? Imagínense que agarramos a Escherichia, y vamos a decir que en todos mis matraces pongo 1 por 10 a la 6 microorganismos formadores de colonias por mililitro. ¿Sí saben todos ustedes lo que son UFCs? ¿Qué son las UFCs? Unidades formadoras de colonia por mililitro. Todos los matraces les pongo el mismo volumen de un medio de cultivo, a la misma concentración o carga inicial, o sea, una N0 de 1 por 10 a la 6 UFCs por mililitro, y todos estos matraces los meto al mismo tiempo a un baño térmico, ya sea con agua o en aceite, digamos a una cierta temperatura, digamos a 120 grados centígrados. Posteriormente, cada cierto tiempo, voy sacando cierto número de matraces, digamos 3 matraces. Saco 3 matraces a los 2 minutos, después a los 7 minutos, a los 10 minutos y a los 15 minutos. Y en cada tiempo voy midiendo con alguna técnica microbiológica mis UFCs residuales. ¿Qué voy a ver yo con el tiempo? Yo con el tiempo lo que me voy a dar cuenta es que a medida que voy progresando en el tiempo, la carga de microorganismos o los UFCs por mililitro van disminuyendo. Y van disminuyendo debido a que hay un efecto de la temperatura, debido al calor que se está aplicando a los matraces, que me está matando o destruyendo a las células de ese microorganismo. Todo este experimento me representa una sola línea del logaritmo natural de n entre n0 contra el tiempo. O sea, n0 serían los microorganismos que estoy agregando en todo el matraz, en todos los matraces, a un tiempo igual a 0. Y a medida que yo voy sacando los matraces a diferentes tiempos y contabilizando las UFCs por mililitro, ¿sí? Entonces
me voy dando cuenta que esta n va a ir disminuyendo. Y al ir disminuyendo, el logaritmo de n contra n, el n entre n0 contra el tiempo, me va a dar una recta en la cual voy a obtener que va a ir disminuyendo el valor del logaritmo. Y esta recta me representa un solo experimento a una cierta temperatura. Si yo repitiera este experimento a diferentes temperaturas, aquí lo puse a 120, pero imagínense que lo repitiera después 100, a 80, a 60 grados, podría construir estas curvas. Dentro de estas curvas, ¿qué experimento es el que se llevaría a la mayor temperatura? Por ejemplo, imagínense que lo hacemos a 60, 80, 90, 100 y 120. ¿Cuál representaría el de 120? ¿La de KT1 o la de KT5? KT5, ¿por qué? Porque a mayor temperatura, la velocidad a la que mueren los microorganismos es mayor. Entonces, si yo repitiera este mismo experimento a diferentes temperaturas y fuera incrementando la temperatura, para cada experimento yo tendría una curva así, a 60, 80, 100, 110, 120. ¿Sí? Y esta gráfica de cómo se relaciona el logaritmo del número de microorganismos contaminantes residuales entre el número de microorganismos contaminantes iniciales contra el tiempo es característica para cada microorganismo. Tan es así que yo aquí en esta gráfica, imagínense que aquí nosotros para la misma gráfica y los mismos experimentos, graficáramos lo que corresponde para Escherichia y Staphylococcus. Dentro de estas, ¿qué rectas corresponderían para Escherichia? ¿Las negras o las rojas? ¿Y cuáles para Staphylococcus? ¿Cuáles estas líneas rojas para quién corresponden? ¿Para Staphylococcus o Escherichia coli? Y las negras, pues, ¿cuál de ellos son? O sea, ¿cuál de ellas son para cada quien? ¿Para quién? ¿Cómo ven? ¿Cuáles serían? Las rojas para Staphylococcus y las negras para Muy bien, así es. Vimos que el valor de K, los valores de K son mayores para Escherichia que para Staphylococcus. Si yo sometiera a los diferentes microorganismos, Escherichia y Staphylococcus, a estos experimentos a las diferentes temperaturas, yo me daría cuenta que a 60 grados la muerte térmica de Escherichia coli es más rápida que la muerte térmica de Staphylococcus. Si repitiera este experimento para cada uno de ellos ahora a 80 grados, yo me daría cuenta que la muerte térmica es más rápida para Escherichia que para Staphylococcus. Y así me daría cuenta, por ejemplo, que estas curvas corresponden a 60, 80, 90, 100 y 120 para Staphylococcus y las negras a 60, 80, 100, 110 y 120 para Escherichia.
Entonces, yo puedo construir una gráfica característica del logaritmo natural del número de microorganismos contaminantes residuales entre el número de microorganismos de ese mismo microorganismo contaminante inicial contra el tiempo, haciendo este tipo de experimentos a través de esta ecuación, ¿sí? Pero esta ecuación yo también de aquí puedo despejar a n al quitar aquí el logaritmo aplicando la exponencial de este lado, se aplica la exponencial de este y me queda n entre n0 igual a la exponencial de esto, el n0 dividiendo lo paso multiplicando y la puedo expresar de estas dos maneras. Es conveniente expresarla de esta manera porque si la expresamos de esta manera, yo puedo representarlo como rectas. Si yo a esto le llamo y esto le llamo x, al representar el logaritmo del cociente de n entre n0 contra el tiempo, voy a obtener rectas, características de la muerte térmica de un microorganismo. También podría utilizar esto, pero como ya es en forma exponencial, serían curvas de otro tipo y no se vería tan claro. Esta es una forma más clara de ver el efecto de la muerte térmica de los microorganismos al irlos sometiendo a diferentes temperaturas. Entonces, imagínense que ya tengo construida mi gráfica, ¿sí? En donde, repito, cada una de estas rectas es un experimento realizado de estos a una temperatura específica, en donde a cada recta utilicé diferentes temperaturas, pero la construcción fue la misma, ¿sí? El experimento fue el mismo, lo único que varió fue la temperatura, pero la cantidad inicial de microorganismos, los tiempos a los cuales fue sacando los matraces, etcétera, todo lo demás fue lo mismo. Lo único que estoy viendo es el efecto de la temperatura en la muerte térmica de los microorganismos. Y esto es muy importante porque en base a esto yo puedo, como les dije, caracterizar la muerte térmica en base a una constante, que es la constante térmica o la constante de muerte térmica de los microorganismos. Y aquí nos queda claro que la constante de muerte térmica es una función ¿de quién? ¿De quién es función K? De la temperatura. Aquí yo quiero que les quede claro. Todo esto se hizo a una temperatura constante T1, digamos 60 grados centígrados. Y por eso K es una constante, porque durante todo el proceso K no varió, se mantuvo constante. Si después hago el mismo experimento y mantengo constante ahora la temperatura en una temperatura T2, digamos 80 grados centígrados, voy a tener un valor mayor de K y entonces me va a caracterizar la muerte térmica a 80 grados centígrados. Si vuelvo a repetir el mismo experimento, pero ahora a 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces este es el valor de la constante K a 100 grados centígrados. La variación entre K es porque hice los experimentos a diferentes temperaturas. Y lo que me doy cuenta es que a medida que yo incremento la temperatura, incremento el valor o incremento la velocidad a la cual están muriendo los microorganismos en mi medio de cultivo. Si yo pudiera de alguna manera encontrar una ecuación de cómo depende K de la temperatura, eso me permitiría poder pronosticar la muerte de un microorganismo a cualquier temperatura, ¿sí? O sea, caracterizar térmicamente su temperatura
sería caracterizar o encontrar una ecuación para acá. Pues eso se puede hacer. ¿Cómo? Bueno, se puede hacer a través de lo que es la ecuación de Arrhenius. Arrhenius fue un personaje muy importante dentro del área de las reacciones químicas, y Arrhenius encontró que la velocidad a la que proceden las reacciones químicas son dependientes de la temperatura, y en términos generales demostró que a medida que la temperatura incrementa en una reacción, para una reacción química, la velocidad a la que procede esta reacción química es mayor. Este conocimiento y esta ecuación de cómo varía la constante de velocidad de reacción con respecto a la temperatura, nosotros como biotecnólogos o dentro del área biológica la utilizamos para caracterizar la muerte térmica, que es un valor cinético de la muerte de los microorganismos, de un microorganismo debido a la temperatura. Esta ecuación de Arrhenius tiene dos parámetros principales. Un parámetro que se llama A0 y se denomina el factor de frecuencia, y el otro parámetro es delta EA, que se le denomina energía de activación. Cada una de ellas tiene un significado físico dentro de una reacción química, pero para poder nosotros interpretarlos de alguna manera en la muerte térmica, el factor de frecuencia lo podríamos ver como el número de muertes específicas de las células de un microorganismo por minuto, mientras que la energía de activación la podemos ver como la cantidad de energía en forma de calor que nosotros tenemos que aplicar para alcanzar a destruir o a matar térmicamente a un microorganismo. Y tanto el factor de frecuencia como la energía de activación están relacionados con la capacidad que tiene un microorganismo de resistir a ser destruido térmicamente. A medida que es mayor el valor de KT, ¿qué quiere decir? Que su muerte térmica es más rápida, ¿sí? Entonces, la resistencia de los microorganismos a morir térmicamente dependen mucho del valor de la energía de activación y del factor de frecuencia. Esta expresión que nos proporcionó Arrhenius, nosotros la podemos manipular matemáticamente. Y si yo saco logaritmos en ambos lados de la ecuación, de tal manera que aplico logaritmo de KT, que va a ser igual al logaritmo de todo esto, de A0 por la exponencial de menos la energía de activación entre RT, por propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un producto es igual a la suma de sus logaritmos. Entonces, esto lo puedes componer como el logaritmo de A0 más el logaritmo de la exponencial de menos la energía de activación sobre RT. Como el logaritmo y la exponencial son operaciones contrarias, el logaritmo me elimina la exponencial y me queda el argumento así. De tal manera que yo puedo escribir que el logaritmo de la constante térmica de muerte, o la constante de muerte térmica, es igual al logaritmo del factor de frecuencia menos la energía de activación entre la constante de los gases ideales, en donde la constante de los gases ideales, si la manejan en calorías por mol grado Kelvin, tiene un valor de 1.987, si la manejan en joules por mol Kelvin, tiene un valor de 8.276. A0, como les repetí, es el factor de frecuencia y sus unidades son de tiempo a la menos 1, minuto a la menos 1, horas a la menos 1, y la energía de activación tiene unidades de calorías mol o joules por mol. K siempre va a tener las mismas unidades que A0.
unidades de tiempo a la -1, minutos a la -1, horas a la -1, segundos a la -1, etc. Pero ¿de qué me sirve que yo pueda tener la ecuación de Arrhenius de esta manera, en forma de un logaritmo, descompuesta de esta forma logarítmica? Al aplicar los logaritmos, esta ecuación es lo mismo que está aquí, nada más que el inverso de la temperatura lo saqué de aquí y en vez de que esté la temperatura únicamente bajo el denominador, paso multiplicando como el inverso de la temperatura. Es una forma de reescribirlo. Yo, a partir de esta ecuación, que decimos que se linealizó por logaritmos, puedo determinar los valores del factor de frecuencia y la energía de activación mediante la regresión lineal de una recta del logaritmo natural de la constante de velocidad o la constante de muerte térmica, perdón, a sus diferentes temperaturas. ¿Sí? Entonces, imagínense, si yo hago este experimento a diferentes temperaturas para un microorganismo y logro obtener los valores de K a diferentes temperaturas, estos valores de K a cada una de estas temperaturas los puedo utilizar para aplicarlos a su vez en la ecuación de Arrhenius. Y ya en la ecuación de Arrhenius en forma linealizada, si yo llamo al logaritmo de Kt y y al inverso de la temperatura X, puedo hacer o encontrar una gráfica en donde la ordenada al origen es el logaritmo de A0 y la pendiente de esa recta es el cociente de la energía de activación entre R. A partir de la regresión lineal conozco la ordenada, conozco la pendiente y al despejar de A0 de esta relación me doy cuenta que el factor de frecuencia es igual a la exponencial de la ordenada o intersección al origen, mientras que la energía de activación es igual a menos la pendiente por el valor de R, ¿sí? Donde R es la constante de los gases ideales, como les mostré. Y haciendo este tipo de experimentos y este desarrollo matemático, yo puedo caracterizar a cualquier microorganismo a través de su muerte térmica, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense bien, si nosotros hacemos esto, y esto ya se ha hecho, podemos encontrar diferentes valores de A0, del factor de frecuencia y la energía de activación para diferentes tipos de microorganismos, y no solamente de microorganismos, sino también de ciertas sustancias que se utilizan en los medios de cultivo, ¿sí? El calor no únicamente me mata microorganismos, también hay muchos nutrientes en los medios de cultivo que diseñamos que son lábiles a la temperatura. ¿Qué significa lábil? Que puede ser destruido fácilmente por efecto del calor a una cierta temperatura. Entonces, haciendo esto, se ha llegado a obtener valores como estos. ¿Sí? Aquí yo les muestro una tabla donde se ponen las energías de activación y los factores de frecuencia para una diferentes variedades de tipos de microorganismos, así como de diferentes nutrientes. Fíjense bien, ¿qué observamos? ¿Qué observan? Bacillus subtilis, las esporas de Bacillus subtilis tienen una energía de activación de 76.000 calorías por mol y un factor de frecuencia de 9.5 por 10 a la 37 minutos a la -1. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, células vegetativas son células que no están en forma de esporas,
ya sean bacterias gram negativas, gram positivas, ya sean levaduras, ya sean células de mamífero, etc. Vean su energía de activación. No superan valores de 20.000 calorías por mol y sus factores de frecuencia son muchísimo menores a los que tiene Bacillus subtilis, ¿sí? ¿Eso a qué conlleva? Fíjense bien. Vamos a ver la ecuación de Arrhenius. Vamos a ver, esta es la ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Fíjate bien el valor de Bacillus subtilis, el valor de su energía de activación y de el factor de frecuencia. Recuerden que R es igual a 1. Perdón, si utilizamos estas unidades calorías por mol, es 1.98. ¿Sí? Dime cuál es el valor de K a 120 grados centígrados. Es lo mismo, aquí lo tenemos poner en grados Kelvin, aunque lo pongamos en centígrados. Kelvin, ¿cuántos son 120 grados centígrados? 273, 373, que son 393 Kelvin, ¿sí? Dime cuál es el valor de K para las esporas de Bacillus subtilis. ¿Cuál es el valor de K para una célula vegetativa? Imaginemos una célula vegetativa que tenga 20.000 como máximo de energía de activación y 1 por 10 a la, si quieren, 21 de factor de frecuencia. Y para una célula, célula vegetativa. ¿Cuánto vale K para esta? ¿Cuánto vale K para esta? ¿Sí? ¿Qué harías? Para Bacillus subtilis, ¿esto qué sería igual? Factor de frecuencia, Bacillus subtilis, sería 9 por... Ay, ¿pero por qué no me lo pone así? Bueno. 9.5 por 10 a la 37 es el factor de frecuencia por la exponencial de ¿quién? De menos la energía de activación de ¿cuánto es? 76.000. ¿Entre cuánto? Entre R. ¿R cuánto vale? 1.98. ¿Y esto multiplicado por cuánto? Por, ¿a qué temperatura dijimos?
393 grados Kelvin. A ver quién me da el valor de K. El valor de K aquí sería en minutos a la menos 1. Minutos a la menos 1. ¿Cuánto vale el valor? ¿Cuánto es el valor de K? ¿Están haciendo la cuenta? Sí, profe. También me dio de 3.63 por 10 a la menos. A la menos 5. Y ahora hagamos lo mismo, pero con una célula vegetativa. Para una célula vegetativa, el factor de frecuencia, dijimos, que era a la... ¿Se acuerdan cuánto les dije aquí que era? Hasta la 21, ¿no? Ah, ya sé, es que ¿sí? Vamos a tomar una célula vegetativa. Tomemos el mayor valor del factor de frecuencia. 1 exponente a la 21. Tomemos su energía de activación. La máxima es 20.000. ¿Sí? 20.000. Y hagamos el cálculo. ¿Cuánto les da? Entonces, muchachos, ¿cuánto? A ver, dime. 7.568. ¿Segura? A ver, déjame ver. Sería 1 exponente a la 21 por la exponencial, no, perdón, por
¿Dónde está aquí? La exponencial. Abrimos paréntesis, elevada a la exponencial, abrimos paréntesis, menos 20.000, perdón, 20.000 entre, abro paréntesis otra vez, 1.98 por 393, cierro paréntesis, igual, ¿sí? Les da un número enorme. Vean qué número les da. Este que está acá. ¿Ve? ¿Eso qué significa? O sea, esto lo puedes poner como 6 punto, bueno, a ver, déjenme ver, 369. Lo podemos poner como 6.9 por 10 a la 9 minutos a la menos 1. Fíjense bien, ¿qué significa eso? ¿Quién es súper resistente a morir o a ser destruido térmicamente? ¿Quién tiene la mayor resistencia a morir para que lo podamos destruir térmicamente? A 120 grados centígrados. ¿Quién es súper resistente a morir térmicamente? Las esporas, porque tienen un valor de K sumamente chiquito. En cambio, a 120 grados centígrados, quienes se mueren prácticamente nada más por, ver así que el termómetro. Las células vegetativas, ¿sí? Si yo dividiera esto entre esto, es las veces en las cual más rápido muere una célula vegetativa que destruye una célula, una espora de bacilos subtiles. Tan es así que si yo lo graficara esto a 105 grados centígrados, esta sería la curva de destrucción de las esporas de bacilos subtiles y esta sería la curva de destrucción de las células vegetativas. Ustedes dirán, oiga, doctor, pero aquí este número es enorme, ¿por qué está así? Porque está en escala logarítmica, ¿sí? Por utilizar logaritmos es que se amortigua el número tan grande. Pero la más resistente de ellas es bacilos subtilis comparada con células vegetativas. Y ahora imagínate la tripsina, que es un aminoácido, que aquí desafortunadamente no tenemos su valor de A0 del factor frecuencia, pero muchos de estos nutrientes se destruyen de manera muy fácil por el efecto del calor a una cierta temperatura. Entonces, las esporas de bacilos subtilis son los entes biológicos más resistentes a poder ser destruidos térmicamente, ¿sí? Mientras que las células vegetativas son entes biológicos que pueden ser destruidos con relativa facilidad térmicamente. Ahora, depende, no es lo mismo una célula vegetativa. Célula vegetativa, ¿qué significa? Que son células que no están en forma de esporas, sino están en forma de que están expuestas en sus membranas. Entonces, células vegetativas, si habláramos de bacterias, aquí podríamos hablar de bacterias gram positivas y gram negativas. Podríamos hablar de levaduras,
podríamos hablar hasta de hongos en forma de células, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un microorganismo, sobre todo bacterias en forma de esporas, son altamente resistentes a morir térmicamente. ¿Por qué? Pues para eso es la función morfológica cuando un microorganismo está en forma de espora, se protege de el medio ambiente, entra en un estado de hibernación, por decirlo así, y ni el calor, ni la temperatura, ni la acidez, ni la radiación, nada la destruye. Son entes altamente resistentes a factores destructivos como son calor, temperatura, acidez, radiación, etcétera, ¿sí? Tan es así que si nosotros hiciéramos una escala general, veríamos que los entes biológicos más resistentes a la destrucción térmica son las esporas bacterianas, seguidas de las esporas de hongos. A su vez, estos son más resistentes que los virus y bacteriófagos, y a su vez los virus y bacteriófagos son más resistentes térmicamente, a ser destruidos térmicamente que bacterias y levaduras vegetativas y hongos en forma vegetativa. O sea, vegetativos, recuerden que significa que no tienen o no están en forma de esporas, sino están expuestas a sus membranas celulares, están expuestas, ¿sí? ¿Cómo ven, muchachos? ¿Se entiende hasta ahorita todo esto? Bien. Perdón, pero es que estaba tomando un poco de agua. Entonces, nosotros podemos caracterizar la muerte térmica de microorganismos llevando experimentos de este tipo para que a partir de la ecuación de balance de muerte térmica planteada a partir de esta ecuación diferencial, obtener una ecuación característica que es el logaritmo de los microorganismos residuales contaminantes entre los organismos iniciales contaminantes en un medio de cultivo en función de la temperatura y de la constante de muerte térmica. Vimos que a medida que el valor de la constante de muerte térmica incrementa, es más fácil destruir térmicamente a los microorganismos, o sea, su resistencia de ser destruidos térmicamente es menor, a medida que K incrementa su valor. Nosotros, a partir de experimentos como los que les describí, podemos caracterizar a diferentes temperaturas el valor de K para un microorganismo. Y con estos valores de K a diferentes temperaturas, utilizando la ecuación de Arrhenius, podemos encontrar los valores de los parámetros de Arrhenius, que son el factor de frecuencia y la energía de activación. Encontrando los valores de los factores de frecuencia y energía de activación para diferentes tipos de entes biológicos, ya sea desde esporas de bacterias hasta células vegetativas, hasta diferentes tipos de nutrientes, podemos caracterizar su destrucción térmica. Y dentro de ellos, los entes biológicos más resistentes a la destrucción térmica son las esporas de bacterias. Y entre ellas, la que se lleva los aplausos y la que es así, casi puede haber una destrucción nuclear en la Tierra y sobrevivir, son las esporas de Bacillus subtilis. Muy bien, entonces ya entendimos cómo es que se lleva a cabo o cómo es que sucede y caracterizamos la muerte térmica de microorganismos. En base a esto, nosotros podemos plantear
lo que son criterios de esterilización. Decir, un criterio de esterilización, decir, pues bueno, yo en mi medio de cultivo asumo o conozco cuántos microorganismos contaminantes hay y tengo que esterilizar mi medio de cultivo para llegar de un número inicial de contaminantes, o sea, un número N0, ¿sí?, hasta un cierto número que yo quiera alcanzar. ¿Ok? Ahora, quiero que se fijen en esto. Esta ecuación. Esta ecuación sirve como la base para poder nosotros plantear criterios en la esterilización de un medio de cultivo. ¿Qué es lo que se hace? Muy bien. Se hace un simple cambio. Esta ecuación, lo que hacemos es que el signo menos que se encuentra del lado de la constante térmica o muerte térmica, lo pasamos del lado del logaritmo. Al pasarlo del lado del logaritmo e introducirlo en el logaritmo, ¿qué va a suceder? Matemáticamente, ¿qué sucede en el argumento aquí, en este cociente, si meto el signo menos? Si aquí pongo el signo menos y se lo quito, meto este signo menos al logaritmo, ¿qué sucede con el logaritmo? Por propiedades de los logaritmos, ¿qué sucede? Niños, no, se invierten se invierten el cociente del logaritmo, ¿sí? Busquen en propiedades de los logaritmos. Cuando yo tengo un logaritmo y lo tengo, su argumento, el cociente de dos expresiones o dos términos, si el signo menos lo introduzco aquí, lo que en realidad estoy haciendo es voltearlo. ¿Se acuerdan de la definición del pH? ¿Qué decía el pH? ¿El pH es igual a quién? A ver, niños, ¿no se acuerdan de qué es el pH? El pH es igual a menos el logaritmo de base, ¿qué? 10 de la concentración de iones hidróneo. ¿No se acuerdan, chamacos? ¿No se acuerdan que les decían que el pH era igual al logaritmo? ¿Dónde están los logaritmos? Al logaritmo de base 10 de la concentración no, aquí, perdón. A la concentración de iones hidróneo y les ponían que era menos
¿Poco no se acuerdan de eso? ¿Y qué sucedía cuando yo metí el signo menos al logaritmo? Entonces esto lo puedo escribir como de esta manera. O sea, eso era igual a escribirlo así. ¿No se acuerdan? pH igual menos logaritmo base 10 de la concentración de iones o es igual al logaritmo base 10 de 1 sobre la concentración de iones hidrógeno. Cuando meto el signo menos, esto se me pone como el inverso. O en este caso, al meter el signo menos, se me voltea. ¿Sí? Bueno, agarrando la ecuación característica para describir la muerte térmica de un microorganismo, si el signo menos lo paso para acá y lo introduzco al argumento del logaritmo, entonces puedo escribirlo así. Y escrito de esta forma, nosotros podemos decir que escrito así, lo podemos llamar como una nabla total, ¿sí? Véanlo bien. La nabla total, ¿sí? Este es mi criterio de esterilización, mi nabla. ¿Y cómo es que es un criterio de esterilización? La magnitud de la nabla total me va a determinar el grado de esterilización que yo puedo alcanzar en un medio de cultivo aplicando cualquier método de esterilización. En este caso está acoplado a un método térmico. Es un criterio, así se establece. Pero ¿cómo se establece? La magnitud de este número me dirá el nivel de esterilización que yo puedo alcanzar. ¿Sí? ¿Cómo está eso? Imagínense, les voy a dar el siguiente ejemplo. Imagínate tú, nosotros tenemos un tanque donde tenemos 2 metros cúbicos de un medio de cultivo. O sea, tenemos 2000 litros de un medio de cultivo. Y el área de microbiología o el departamento de microbiología de la empresa me dice, oye, ¿sabes qué? En ese medio de cultivo, pues ni modo, hay una contaminación de alrededor de 5 por 10 a la 3 células por litro. O sea, en cada litro de este medio de cultivo, tengo 5000 células contaminantes. ¿Sí? ¿Cuántas células contaminantes tengo en todo mi lote? ¿Mi lote qué es? ¿Mi lote qué es? Todo el medio de cultivo. ¿Cuántas células contaminantes tengo en todo mi lote? ¿Cómo lo sacaría? ¿Qué hiciste? A ver, tú dime. Si es cierto, son 10 millones. ¿Qué hiciste? Pues es que si son más litros y dice que cada litro tenía 5000.
Entonces, fíjense, exacto. El número inicial de células contaminantes serían los 2000 litros multiplicado por los 5000 células por litro. Litros con litros se me van y 2000 por 5000 me da 1.000.000 de células. Déjenme ver que no me pasan los ceros. Muy bien. Entonces, inicialmente en todo mi lote tengo 1.000.000 de células. ¿Hasta qué nivel quieres esterilizar? ¿Cuántas células quieres dejar en tu medio de cultivo? Son 10 millones. 10 millones. Ay, fíjate, entonces me faltó un cero. 10 millones. Sí, sí, es cierto. 2 por 5, 10 y le sumamos, son 10 millones de células. Tengo 10 millones de células contaminantes. ¿Hasta cuántas células quieres llegar? Haces un proceso de esterilización y cuántas células quieres llegar a tener al final. Díganme un número. 200 células quieres dejar. Pasar de 10 millones de células contaminantes en todo tu medio de cultivo a 200 células. ¿Eso qué impacto tiene en mi nabla o en mi criterio de esterilización? Ahí donde se las puse. En mi nabla total. Vamos a ver el valor de la nabla total como una magnitud del proceso de esterilización. Muy bien. Entonces, N0 estamos diciendo que son 10 millones, ¿no? De células por lote. ¿Queremos llegar a cuántas? Ahí, déjame ponerlo acá. Queremos llegar únicamente a 200 células por lote. ¿Eso cuánto te da? El logaritmo natural de 10 millones entre 200, ¿qué valor te da? Divide 10 millones entre 200 y saca el número, el logaritmo natural. 10.81. ¿Es poco, es bajo, es alto? Yo voy a ser más ambiciosos que ustedes. Y digamos, no, 200 células por todo el lote es mucho. Vamos a dejarla a una célula por todo el lote. ¿De cuánto te va a dar tu nabla? De 16.11. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que vas a hacer un guisado.
Cuando haces el guisado lo vas a hacer en un caldillo. Y cuando lo haces al caldillo, lo calientas, ¿no? Y lo llevas hasta que el caldillo se sazone y hierva un buen rato. Y hierve, hierve, hierve. Y dejas cerrado, ¿eh? No abres tu cazuela. Imagínate que la hierves y la apagas. Y no la abres para nada la cazuela. Y la dejas ahí y la dejas ahí en tu cocina. Y no la metes al refrigerador después de un tiempo. Al día siguiente, ¿cómo va a estar tu guisado? ¿Te lo comerías? Imagínate, te lo voy a poner así. Voy a hacer pollo deshebrado en un caldillo verde. Preparo mi pollo, lo deshebro, le agrego el caldillo hierve con el pollo, ahí hierve, 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 se sazona, tengo cerrado mi recipiente cuando se sazonó y ya que terminó de hervir un buen rato, lo quito de la estufa, lo pongo en una tabla, ahí lo dejo y se me olvida en la tarde meterlo al refrigerador y ahí lo dejo hasta el otro día. ¿Qué va a suceder con tu guisado? Se pudre, ¿no? Ustedes dicen, ya se pudrió, ya se contaminó, ya le cayó, le lo besó el diablo. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque por más que tú lo calentaste y pensaste que lo herviste y todo, hay microorganismos que no mueren. Y los que quedaron dijeron, Señor nuestro, hágase tu voluntad y vamos a comernos todo lo que nos dejaron aquí. Lo mismo sucede aquí. Si llegan a quedar un poco de células contaminantes, estas células van a crecer y se van a confrontar contra las células o los microorganismos que estemos utilizando para inocular. Y entonces, tener 200 células por lote es mucho. Pues una célula por lote. Sigue siendo mucho. Entonces, ¿cuál es mi criterio? Nablas de esterilización con valores superiores a 20 son adecuadas como criterios de esterilización. Si yo llego a tener una nabla con un valor de 20, eso significa, un valor de 20 o mayor, eso significa que puedo considerar que mi proceso de esterilización fue adecuado. Y entonces, para que sea mayor a 20, ¿cuánto le tengo que poner? Si aquí le pongo 0.1, voy a pasar de 10 millones de células a la décima parte de una célula. ¿Qué significa esto? Ahora, ¿qué valor te da esto? Díganme qué valor te da de nabla. 18.4. Todavía no es un buen nivel de esterilización. Pero esto significa que de cada 10 millones, bueno, que de 10 millones de células que tengo en el lote, voy a pasar a la décima parte de una sola célula. Pues ya, ¿a poco nada más voy a tomar en cuenta un organelo de la célula, o sus mitocondrias, o su núcleo, una décima parte de ella? No, esto no significa esto. Cuando lo ponemos ya así, esto significa
que de cada 10 lotes, un lote se me va a contaminar, ¿sí? Si lo pongo así acá, lo puedo interpretar, sí, como una célula por lote, o también lo puedo interpretar como que de cada 10 lotes, los 10 lotes se me van aquí. Contaminar. Si yo quiero que se me contamine uno de cada 1000 lotes, ¿qué tendría que poner aquí? Uno de cada 100, 0.01. ¿Cuánto te da eso? $20.7. ¡Ah, ya estamos en el límite! Entonces, si yo empiezo un lote, que en este caso son 2000 litros, con 10 millones de células por lote, y la llevo a 0.01 células por lote, que esto físicamente significa que de cada 100 lotes, solamente un lote se me va a contaminar, me da un valor de 20.7. Ah, pues ya estamos más cerca. ¿Y qué sucede si digo no? Pues yo soy muy estricto y no quiero que se me contamine más que un lote de cada 1000 lotes. Entonces le pongo así, ¿qué número te da? $23. 23. Fíjate la distancia que hay de acá en magnitud del criterio de esterilización y cómo fuimos pasando hasta acá. Numéricamente entre 10.81 y 23 dices, ay, pues no hay mucha diferencia. Pero como estamos manejando logaritmos, la magnitud de la cantidad de energía utilizada para que de cada 10,000 lotes, de cada 1000 lotes solamente se me contamine un lote, me da una nabla de esterilización de 23. Ah, pero yo sé que mi nabla de esterilización, que es igual al logaritmo de n0 entre n, también es igual a kt por t. Órale. O sea, yo sé que mi nabla es igual al logaritmo de n0 entre n, y eso es igual a la integral de kt diferencial de t. Si yo mantuviera la temperatura constante, ¿sí? Puedo obtener esta integral. Pero a su vez yo sé que kt es una función de ¿quién? De la temperatura. Y está dado por la función o la ecuación de Arrhenius. Recuerden, kt, de acuerdo a Arrhenius, kt es igual a esto, al factor de frecuencia por la exponencial de la energía de activación entre RT. Ah, entonces yo ya sé que mi criterio de esterilización, si lo caso con esto y lo caso con la expresión de Arrhenius, donde T es el tiempo que yo necesito para llevar a cabo la esterilización y alcanzar un cierto nivel de esterilización. Entonces, asociando mi criterio de esterilización con la expresión de Arrhenius, si yo resuelvo de alguna manera esta integral, ¿sí?, asociada a este número, entonces yo puedo determinar el tiempo que necesito llevar a cabo la esterilización a una cierta temperatura, siempre y cuando
conozca de mi microorganismo su factor de frecuencia y su energía de activación. Y entonces, asociando el criterio de esterilización con la constante de muerte térmica, puedo diseñar un proceso de esterilización. Y ese proceso de esterilización lo puedo diseñar para operarlo por lote, para operarlo en continuo, pero parto de esta ecuación, de mi criterio de esterilización asociado a la expresión de Arrhenius en la constante de muerte térmica. Si la constante de muerte térmica es constante y no cambia con respecto al tiempo, Kt sale de la integral y solamente será la integral de 0 por t, de 0 a t, y podría escribirlo así, como esta ecuación, así, siempre y cuando la constante, la temperatura se mantenga constante con respecto al tiempo. Pero yo te pregunto, cuando tú esterilizas en un autoclave, ¿la constante de muerte térmica se mantiene constante con el tiempo? ¿Tú crees que se mantenga constante con el tiempo? No, ¿por qué? Cuando tú esterilizas por lote, ¿cuántas etapas puedes identificar? No me contesten. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. La siguiente semana vamos a resolver un problema asociado a muerte térmica y ya veremos, ahora sí, cómo aplicar esas ecuaciones en lo que es un proceso de esterilización por lote. Y también más adelante veremos cómo aplicar eso para lo que es para un proceso pero de esterilización en continuo, donde se utilizan las nablas, ¿sí?, o los criterios de esterilización para poder llevar a cabo los procesos de muerte térmica y esterilización en medios de cultivo dependiendo de cómo sea tu dispositivo o tu proceso, si en continuo o en lote. Voy a detener ya la grabación, muchachos.